Evangelio de San Mateo en el capítulo número 18. Queremos en esta mañana, hermanos, hablar acerca del perdón que predicó y enseñó el Señor Jesucristo. Para usted, para entrar en materia, para usted, ¿qué significa perdonar? ¿Qué significa perdonar? ¿Será entonces que para poder perdonar a alguien, primero necesito perdonarme a mí mismo? ¿Ha oído usted esa frase? ¿Qué verdad habrá en esa frase? No, lo primero por lo cual tú debes de empezar es perdonándote a ti mismo. Oye, pues si tú no te ofendiste a ti mismo. Tal pareciera que es una filosofía buena y hasta cierto sentido aparentemente relevante, pero ¿será entonces que hay que empezar a perdonarnos nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros en nuestra propia vida, hermanos, hemos pasado por situaciones tan difíciles en las cuales tenemos que echar mano del perdón, y no del perdón como lo maneja el mundo, sino del perdón como lo enseña la palabra de Dios? Tal vez yo quiero que usted en este momento esté pensando en alguien. No vamos a batallar mucho, ¿verdad? Piense en alguien o en algunos que a lo mejor le han hecho daño, o que desde su punto de vista esas personas o esas gentes le han hecho daño. ¿Y cómo es posible que yo tenga la capacidad de poder perdonar a alguien que me ha hecho daño? ¿Realmente existe el perdón en la palabra de Dios, hermano? Yo estoy consciente y estoy convencido, hermano, que el perdón en la palabra del Señor existe. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos metido en este asunto del perdón y realmente hemos perdonado a alguien por lo que nos hizo? Queremos ver en esta mañana, hermanos, el perdón desde el punto de vista de Mateo capítulo 18, de acuerdo a esta porción de la palabra. Vaya conmigo al versículo número 15. Primeramente le vamos a dar lectura a esta porción para que podamos tener un panorama de lo que se trata esta porción. Voy a leer, usted siga con su vista en su Biblia. Si no tiene Biblia, escuche como dice la lectura bíblica. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lea conmigo el versículo 21, fuerte, por favor. Dice, versículo 21, ¿cómo dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo:
pregunta del apóstol Pedro. Que el apóstol Pedro tenía, ¿qué cosa, hermano? El apóstol Pedro tenía una preocupación. ¿Se da cuenta? Que el apóstol Pedro no entendía tal vez, o quería entender a la perfección de qué se trataba lo que Jesucristo dijo en los versículos anteriores. Entonces Pedro le pregunta a Jesucristo, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Añade Pedro, ¿hasta 7? La respuesta de Jesús en el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta ¿cuántas? 70 veces 7. Por lo cual, es decir, por lo anteriormente dicho, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto, hermanos? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase, ¿qué cosa dice? La deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. ¿Qué le suplicó? ¿Qué le dijo? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, lea conmigo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuántos denarios? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quién? A los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, ¿qué dice? De todo corazón. ¿Cómo se debe de perdonar, hermanos? De todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Ahora, póngame atención aquí, por favor. Este es el panorama que presenta nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros, o si usted es el caso de esta manera, tal vez ha estado cargando durante años y durante años con un perdón que realmente no ha concedido, como dice Jesús, de todo corazón. Y esa falta de perdón le ha seguido durante años y años y años. Y esa falta de perdón se ha acumulado en su espalda, en un sentido simbólico, como una losa tan pesada que muchas de las veces no ha podido ni tan siquiera cargar.
Aquí lo complicado del asunto, hermanos, es que puede inclusive hasta haber cristianos con falta de perdón. Y que también puede haber cristianos que no son capaces no solamente de pedir perdón, sino que también hay cristianos que no son capaces ni tan siquiera de conceder el perdón. Lo que quiero hacer, hermano, este mensaje lo quiero dividir en dos partes. Número uno, quiero darle la explicación de esta narración bíblica. Y número dos, quiero después espiritualizar esta porción bíblica y aplicarla a cada uno de nosotros. Número uno, lo que voy a hacer a continuación es explicarlo. Partamos desde el versículo 21. Ubíquese conmigo, por favor, en el versículo 21. ¿Por qué este versículo es la parte medular? Bueno, para mí, el versículo 21, hermanos, es la parte medular porque es en base a la pregunta de Pedro. Es decir, Pedro tiene una inquietud, Pedro tiene una duda, Pedro tiene una, llámese curiosidad o lo que sea, pero Pedro tiene una situación complicada. Tal vez no para los demás, pero él se preocupa por esa situación y la pregunta. Ya cuando Pedro pregunta, entonces todos se unen al barco para entender la situación. Dice el versículo 21, lea conmigo una vez más el versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La misma idea aparece en el versículo 15. Note que la misma idea aparece en el versículo 15, palabras dadas por nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, y empieza a dar las instrucciones para poder restaurar y para poder reconciliar esa amistad, o para poder reconciliar a ese creyente con la iglesia de Cristo, que es el contexto del cual se está hablando. Ahora, la pregunta es esta: ¿de dónde saca el Señor Jesucristo la idea del versículo 15? ¿Y de dónde saca Pedro a volver a preguntar en el versículo 21? Bueno, quiero que vayamos a dos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 19, y el versículo número 15. Deuteronomio, capítulo 19, y el versículo número 15. Deuteronomio 19, 15. ¿Lo tienen? Dice en esta porción: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier, ¿qué cosa dice? Pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio, ¿qué cosa dice? De 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora vaya conmigo al capítulo 21 y el versículo número 5. El mismo libro de Deuteronomio, versículo 21 y el versículo número 5. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda, ¿qué cosa dice? Y toda ofensa. Es decir, este pasaje tiene relación con este segundo pasaje, y estos dos pasajes del libro de Deuteronomio tienen relación con lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, póngame atención aquí, por favor. ¿De dónde viene entonces la idea de ir con un hermano que peque contra usted? De la palabra de Dios. ¿De dónde toma Jesucristo esta idea? ¿De dónde toma Jesucristo este principio? Lo toma de la misma palabra de Dios.
Ahora, pero aquí nos enfrentamos con una pregunta. ¿Cuál pregunta? Bueno, la pregunta que hace Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero hagámonos una pregunta, ¿cómo peca mi hermano contra mí? ¿Cómo peca? ¿Cómo puedo yo pecar? ¿Cómo puedo yo pecar en contra de usted? ¿Cómo puede usted pecar en contra de su hermano? Esa es la pregunta que hace Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y esa es particularmente la pregunta de Pedro. Si usted va a la explicación, si usted va a los contextos, puede encontrar que Jesús dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y empieza toda la narración. Pero la pregunta es esta. Sigue entonces, hermano, la pregunta en el aire. ¿Cómo puede usted pecar contra su hermano? Mintiéndole, no ayudándole cuando necesita de ayuda de uno. Mucho más con murmurar. Entonces la pregunta es esta. ¿Hemos pecado en contra de los hermanos? Si yo le digo algo y ese algo que le digo no es verdad, le estoy, ¿qué cosa? Le estoy mintiendo. Entonces de esa manera estoy, ¿qué cosa? Pecando en contra de mi hermano. O si uno de nosotros vemos a un hermano en la fe cometiendo pecado, cualquier tipo de pecado que éste sea, entonces ese hermano está pecando contra mí. Ahora, déjenme explicarles una cosa. En toda la extensión de la palabra o en el sentido absoluto de la palabra, no se puede pecar contra un hermano, sino contra Dios. Ahora, ¿de qué se trata aquí? Aquí se trata prácticamente del pecado entre hermano y hermano. ¿Por qué? Porque déjenme decir una cosa. Yo quiero que vea el contexto. Miren, en el versículo 24 y en el versículo 25. En el versículo 15 habla de pecar. En el versículo 21 Pedro habla de pecar. Pero fíjense lo que dice el contexto. En el versículo 24 y en el versículo 25. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto dice? 10,000 talentos. 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase, ¿qué cosa dice? La deuda. Ahora, mire, póngame atención. Entonces, aquí el pecado también es traducido ¿a qué, hermano? ¿Se da cuenta? Aquí el pecado es traducido a deuda. También es traducido a deuda. Y si usted y yo, por alguna razón, por X razón, cualquier tipo de razón que haya sido, justificada o injustificada, si le pedimos algo a un hermano y no se lo pagamos, entonces eso se comete en pecado y eso se convierte en deuda. Y al no pagarle yo a ese hermano, entonces, en otras palabras, ¿estoy qué cosa? Estoy pecando contra él o contra ella. Porque aquí está traducido a deuda.
Aquí, particularmente, hermano, es traducido a deuda. Es más, vaya a otro contexto conmigo, en el versículo 35. Miren lo que dice el versículo número 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. ¿Qué cosa dice? Sus ofensas. Entonces, ¿a qué clase de pecado se refiere aquí también, hermano? A las ofensas. Porque todos ofendemos muchas veces, dice el libro de Santiago, ¿se acuerdan? Porque todos ofendemos muchas veces. La pregunta es esta: ¿ha ofendido a alguien? ¿Hemos ofendido a alguien? Ya sea habiéndonos dado cuenta o no habiéndonos dado cuenta, el salmista llegaba delante del Señor y le confesaba los pecados, sus pecados delante de Dios, y aún así le decía: y aún líbrame de aquellos que me son ocultos. Así que según el contexto, yo entiendo que el asunto de pecado tiene que ver con deuda. Pero el asunto de pecado también tiene que ver con ofensa. Ofensa, hermano, es una palabra que se traduce a pecado, falta o disgusto. Reitero, ofensa, que es lo mismo que pecado, se traduce a, como lo dije, pecado, falta o disgusto. Pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 14, sin perderme por favor esta porción. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 14. Del versículo 13 al 21. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 21. ¿Lo tenemos? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado o qué, u ofendido, ya no andas conforme a qué, al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que con esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre que haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. O, ¿qué cosa dice? Se ofenda o se debilite. Ahora mire, póngame atención aquí. ¿Ya leyó esa pequeña porción de la palabra? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que una de las maneras en las cuales yo puedo pecar contra mi hermano es practicando cosas que como creyente no debo de practicar. ¿Por qué? Porque déjenme, le pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Quién tiene aquí
menor tiempo de convertido a Cristo? Hermano Rafa, ¿cuántos años tiene? 2. ¿Alguien tiene menos de 2 años de convertido? Hermano Gabriel. 8 de abril del 13. El 13. ¿Cuánto tiempo, hermano? Ok. Vamos a suponer que estos hermanos, los que compartimos ahorita, ven a hacer algo indebido a mi hermano Abraham. Otra vez, pastor. Otra vez. Vamos a suponer que usted ve hacer algo indebido a mi hermano Abraham. Yo tengo muchos años de conocer al hermano Abraham, desde que lo conozco, sé que se ha convertido a Cristo, pero ya tiene muchos años para atrás el hermano. Como mi hermano Josué y como otros más de ustedes. Es solamente por mencionar a él puede ser todos ustedes. Si estos hermanos ven a ustedes cometiendo una falta delante de Dios, la pregunta es esta: ¿no va a ofenderles a ellos su proceder? ¿Sí o no? Sí. Entonces, de esa manera, ustedes, nosotros, estamos pecando contra ellos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que su fe se debilite. Estoy haciendo que su confianza en Dios vaya menguando cada vez más, porque yo, ya debiendo, como dice el libro de Hebreos, ya debiendo yo, en lugar de que me enseñen ser maestro, entonces estoy siendo más de tropiezo y de ofensa para un hermano que tiene poco en la fe. Y eso se llama pecar contra el hermano. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Correcto. Si esta comida ofende a mi hermano, si esta comida es ocasión de tropiezo y de pecado, entonces ¿qué debo de hacer, hermano? Entonces no hacerlo. Ahora usted no puede decirme, bueno, pastor, es que yo soy muy espiritual, ya soy capaz de discernir y yo no tengo ningún problema. El asunto es que no es de usted el problema, eso es cierto. Pero el problema es de quién, hermano. Del que tiene, como dice Pablo, del que tiene todavía la conciencia muy débil. No podemos enarbolar una bandera de madurez para hacer todo lo que querramos, al fin que yo soy maduro en las cosas de Dios. ¿No se está dando cuenta que en su enarbolar la bandera de su madurez está pecando contra otro hermano? Está ofendiendo su fe, está hiriendo su sensibilidad, a tal punto que llega a decir: si así es el cristianismo, yo ya no quiero ser cristiano. Pero no se puede dejar de ser algo cuando se es. Y entonces, de esa manera se peca contra el hermano. Mira, porque yo he oído, a mí nadie me lo ha dicho, yo lo he oído. Y tiene tantos años en la iglesia y mira, hasta está ahí al frente y mira. ¿Por qué? Porque empezamos, como dice el apóstol Pablo en el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo número 8. Versículos 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Lo tiene? Dice, 1 Corintios capítulo 8,
versículos 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué cosa dice? Tropezadero para quienes. No está hablando para los maduros, sino para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, y este es el problema, hermano, dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es como débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y no necesariamente está hablando de pérdida de salvación, sino que se pierde en la falsedad de las ideas. Se pierde en un contraste entre ¿es verdad lo que me están diciendo? Versículo 12. De esta manera pues, pecando, note cómo dice el versículo 12. Lea conmigo, dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. El versículo 1 de Romanos 8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego Pablo dice en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 8, note cómo dice, el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué hace? El amor edifica. Y déjenme espiritualizar el versículo 1 y el versículo número 12. Hay muchas gentes y hay muchos creyentes que tal vez tengan mucho conocimiento, pero que dejan de lado el amor y que dejan prácticamente de lado el uso de la misericordia. Luego vamos a volver a Mateo capítulo 18 y vamos a encontrar que el Señor Jesucristo exhorta a hacer uso de la misericordia en el asunto del perdón. Reitera en el versículo 13, 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, por lo cual, note, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? Entonces, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora mire, póngame atención aquí, por favor. ¿Cree usted que Pablo era lo suficientemente maduro? ¿Sí o no? Es más, déjeme decirle, Pablo inclusive hasta era más maduro que todos nosotros. Y cuando Pablo tenía una situación donde iba a ofender la debilidad de los hermanos, donde iba a causar debilidad en la fe de los creyentes, entonces Pablo decidía qué cosa. Mejor me voy a abstener. Mejor no lo voy a hacer. Porque pecar contra el hermano se traduce a deuda y se traduce a ofensa. No, hermano. No nos metamos y no nos encasillemos en el pretexto de que yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy maduro. No, hermano, es un error. Y ese es un error fatal, que no necesariamente sea un pensamiento que venga de parte de Dios. Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo tomar lo que quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, al fin que yo soy maduro. Pero su madurez no debe de afectar la debilidad de otros.
su madurez. Debe provocar también madurez en los demás. Su madurez jamás debe de ser de tropiezo. Su madurez jamás debe de ser para ofender. Su madurez debe de ser de bendición y de ayuda para los demás. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces, ya respondimos esa pregunta. ¿Se puede pecar contra un hermano? Sí. Sí se puede pecar. No en el sentido como se peca delante de Dios, pero sí se puede pecar u ofender o tener deuda con el hermano, que no se debe de hacer. Entonces se le acercó Pedro diciendo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuál es la otra pregunta que dice Pedro ahí, hermano? ¿Hasta 7? Ahora, déjeme le pregunto algo. Mire, póngame atención aquí, por favor. ¿Cuántas veces usted ha perdonado? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ahora, la pregunta es: ¿de todo corazón? ¿Cuántas veces pensaba Pedro que se podía perdonar? Según la pregunta de él. Él tenía interés en saber cuántas veces. 7. ¿Hasta 7? Entonces hay que perdonar nada más 7 veces, hay que llevar la cuenta. Mira, después de que te pases de aquí, ya no respondo. Después que te pases de la cuenta, ya no respondo. O te perdono. ¿Pero qué? Pero no se me olvida. O te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Pero no lo vuelvas a hacer. Porque a la próxima que me la hagas, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo le responde Jesús a Pedro? No te digo hasta 7, sino aún hasta, ¿cuánto dice? 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 70 veces 7. ¿Qué significa pues 70 veces 7? Toda la vida. Pero déjenme decir una cosa: hay de ofensas a ofensas. ¿Aún esa ofensa? ¿Aún esa deuda? 70 veces 7. Quiero decirle aquí en esta pregunta, hermanos, que en primer lugar no es meramente un múltiplo de 7. No significa también que vamos a estar contando todas las veces y que vayamos a tener una libreta o una hoja y a ver, me hiciste algo en esta semana, bueno, aquí
Y llevando la cuenta, llevando la cuenta, llevando la cuenta, llevando la cuenta, llevando la cuenta. Cuando Jesucristo le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, luego empieza la explicación del Señor Jesucristo de esa frase. Es verdad que muchas de las veces decimos, no, es que lo que me hiciste no tiene perdón. Y todavía decimos, queremos ponerle las palabras, queremos ponerle nuestras propias palabras en la boca de Dios y decirle, no tiene ni perdón de Dios. Bueno, ¿y usted es Dios o qué? ¿Usted le va a ordenar a Dios y le va a decir, no lo perdones? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que Él tenga que hacer? ¿Sabe qué somos usted y yo? Según la Biblia somos gusanos. Según la Biblia somos como el tamo. ¿Sabe qué es el tamo? Lo que le sale después de trillar la mazorca, aquello que va volando. Somos como el tamo. ¿Sabe cómo somos? Somos como la hierba. Y todavía nosotros queriendo manipular a Dios con el asunto del perdón. Vaya conmigo, sin perderme esta cita. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3. Y el versículo 13. Colosenses 3, 13. ¿Lo tenemos? Dice esta porción: soportándonos unos a otros. ¿Qué debemos de hacer unos a otros, hermanos? ¿Qué significa eso? Ahora, yo le pregunto una cosa, hermano, mire, póngame atención aquí, por favor. Yo le pregunto una cosa. Cuando Pablo está diciendo soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo otro. Yo le pregunto una cosa. ¿Esto es opcional? ¿Esto es opcional, hermano? Entonces, ¿qué es? Es un mandamiento, hermano. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Déjeme le pongo este ejemplo, mire. Cuando usted manda a su hijo a la tienda, vamos a suponer que sea un hijo en la preadolescencia o en la adolescencia. Cuando usted manda a un hijo a la tienda, su hijo va bien contento a la tienda porque lo ama. Y se despide de usted y le da un beso. Te quiero mucho, qué bueno que me mandaste a la tienda. ¿Por qué va a ir el muchacho o la muchachita? ¿Por qué va a ir al mandado? Simple y sencillamente por en cuestión de una orden. Aquí, escúcheme bien, hermano. El mandato del asunto de perdonar no es si yo siento que debo de perdonarlo o siento que no debo de perdonarlo. No es asunto de sentimiento, hermano. Es asunto de una orden. Pero como estamos tan acostumbrados a cuestionar la palabra y la autoridad, entonces empezamos a poner nuestros propios argumentos y nuestros propios razonamientos.
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. A mí me llama mucho la atención cómo termina el versículo 13, aunque los contextos hablan de muchas cosas más. Dice, de la manera que Cristo os perdonó. A ver, lea conmigo esa frase. ¿Cómo dice? De la manera que Cristo os perdonó. Ahora todos los que tengan Biblia dice, de la manera que Cristo os perdonó. Termino. Así también hacedlo vosotros. Es decir, ¿cómo debo de perdonar? Según Pablo. De la manera que Cristo. Usted me dirá, pastor, pero Jesucristo, no nos vamos a comparar con Jesucristo. Yo entiendo eso. Yo lo entiendo. ¿Se da cuenta cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro? Jesucristo. Así que si usted y yo llegamos a perdonar a alguien y constantemente le estamos sacando los trapitos al sol, déjeme decirle, tristemente le digo que usted realmente no ha perdonado. Está apaciguada la situación. Está mermada la situación. Pero realmente no hemos perdonado. No se crea usted de la filosofía. Primero debo de perdonarme a mí mismo. Yo no encuentro eso en la Biblia, hermano. Lo siento mucho, pero yo no encuentro eso en la Biblia. Volvemos a Mateo y voy a terminar con esto. Volvemos a Mateo capítulo 18. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Según Colosenses 3:13 ya leímos, significa, hermano, que el verdadero parámetro es Jesucristo. ¿Por qué es Jesucristo? Déjeme decir una cosa. Porque el número 7, ¿sabe qué simboliza? El número 7 simboliza la perfección. Simboliza la perfección. Dándonos a entender, hermanos, que el perdón, ¿sabe qué cosa? No tiene medida. El perdón no tiene límite. Por eso Pedro preguntó. Es el versículo que vamos a leer ahorita. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Ese es el texto que vamos a compartir en unos momentos. Levantamos el micrófono.